Bienvenida a este nuevo podcast Historias que contar, en donde vas a escuchar muchos testimonios de mujeres como tú o como yo, en donde Dios se ha glorificado maravillosamente. En el episodio de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es colombiana y ex satanista, a quien el Señor rescató de una forma milagrosa. Ella nos va a contar un poco de su historia y también vamos a hablar del tema de Halloween, que está pronto a celebrarse. De acuerdo a su experiencia, ¿qué implicaciones espirituales tiene realmente esta fiesta? Judy, te doy la bienvenida. Belén, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por haberme invitado. Judy, cuéntanos un poquito del trasfondo, ¿sí? Me comentaste que tú entraste al satanismo a eso de 11 años. ¿Qué estaba pasando en tu vida en ese momento que te llevó a entrar en este mundo? Sí, Belén, cuando yo inicié tenía 11 años, pues era una niña, pero me levanté en una familia de mucha violencia, eh, padres ausentes, entonces mantenía mucho sola porque pues mi mamá en ese entonces estaba sola con nosotros. Ella trabajaba y no estaba muy pendiente porque tenía que trabajar para sacarnos adelante. En ese momento fueron muchas cosas. Me crecí escuchando una abuela que me llamaba hija del diablo y yo digo que de una u otra manera todo eso afecta. Así uno sea una niña, eso se queda en la cabeza. Cuando inicié me llevó una compañera de colegio, estábamos en la escuela y me llevó a unas reuniones. Solo recuerdo que el hombre era un circo, el hombre que manejaba ese circo desde que me vio dijo que en mí había algo especial y ahí trascendió todo. Oh, ok. O sea, una compañera de la escuela te llevó a un circo y este hombre estaba involucrado en este mundo. Sí, eso era una fachada. Lo que Oh, resultó wow. ser un circo, un centro de atracciones, de juegos, se movía un satanismo de una manera sobrenatural, demasiado ocultismo. Ahí se manejaba todo ese entorno, entonces era como una fachada. Tremendo. Y cuéntanos, Judy, ¿qué experiencias sobrenaturales tú viviste? ¿Cómo te sentías en ese mundo? Sí, porque hay muchos jóvenes que actualmente buscan, ¿no? Este mundo del ocultismo o tienen una fascinación por el ocultismo y que tratan de llenar realmente un vacío que sabemos que solo nuestro Señor lo puede llenar. ¿Qué fue lo que a ti te atrajo? ¿Qué expectativas tú tenías? ¿Y cuál fue la realidad con la que te encontraste en este mundo? Pues sabemos que el enemigo es un enemigo de engaños y de mentiras. ¿Verdad? Todo esto lo conocemos a raíz de que ya conocemos los dos mundos. En ese lugar empiezan a estudiar, ¿cierto? Mm. Así es el enemigo que estudia porque él necesita saber todo el tiempo cuáles son esos vacíos que se acabo de decir. Entonces sabían que yo estaba en falta de cariño, de afecto. Me crié en mucha rebeldía, entonces fui muy rebelde. Siempre lo decía, a mí me parió a veces la madre tierra fue la que me crió porque no aprendí de reglas, de obediencia, entonces no me sometía. Desde mi niña empecé a ser rebelde. Entonces ellos ya tienen todo ese vínculo, entonces ya saben que soy una niña que mantenía en la calle sola, ¿cierto? Ahí Entonces sabes cómo ellos atraerte, empiezan entonces. traerme, claro, sabían que éramos demasiado humildes, aguantábamos mucha hambre, entonces ellos empezaban como que, mira, te tengo esta comida, todos los juegos de atracción eran gratis, pero ahora que conocí a Dios, he podido entender que es ese ministerio que el Señor siempre me ha entregado, ellos siempre lo vieron, siempre pudieron ver lo que Dios tenía preparado para mí. Y ese es el plan del enemigo, destruir el ministerio de Dios. Entonces empezaron así, lo que para mí era como un juego, que bueno, allá voy porque me dan comida, no he comido, no tengo con qué pagar para montarme en una rueda a Chicago, no tengo con qué montar en los columpios voladores, pero nunca, nunca se me ha podido olvidar el rostro ni la mirada de ese hombre cuando me dijo, tienes algo diferente. Y ahí iniciamos todo.
con un simple juego y un simple dulce terminé metida en todo este cuento. ¿Qué se siente? Cuando uno entra en ese mundo, uno no siente, Belén, absolutamente nada. O sea, uno es como un zombie, uno es como un muerto viviente. Uno lo único que quiere es más maldad y maldad y maldad. Uno no le importa ni siquiera el corazón y los sentimientos de la persona. Tú no Wow, sientes más que saciar esa sed de maldad y de crecer y de autoridad y de poder y de todo ese joder. tipo de... Wow. Judy, pero gracias a Dios el Señor vino a tu rescate, me comentaste a los 22 años, ¿cierto? ¿En qué Lo, estado te encontrabas? ¿Y cómo fue tu conversión? eh, tenía 22 años cuando tomé la decisión de apartarme. Cuando yo tomo la decisión de apartarme, a mi vida llegan demasiadas Mm. enfermedades, pesadillas, miedo, temor. O sea, es algo, Belén, que yo digo, a Dios sea toda la gloria de poder estar acá contando, porque de ese mundo solo se sale de dos formas, muerto o por la misericordia de Dios. Y por la misericordia de Dios estoy acá. Eh, Me llegué a los pies de Cristo cuando ya tenía una enfermedad. El enemigo me cerró por completo mi estómago, ya no había más que hacer, me desahuciaron, me dieron 3 meses de vida y en el transcurso de ese tiempo pasaron por ahí un mes y el Señor mandó un ángel a mi vida a enseñarme que Dios existía, aunque para mí era algo al principio fastidioso, no me gustaba que me hablaran de Dios, obviamente, ¿cierto? Resultó Ya. siendo lo más bonito de mi vida. El Señor puso a mi esposo y a través de él es que yo estoy acá contando la historia. Gracias a Dios y a él conocí el Evangelio y hoy en día soy una mujer restaurada. Bueno, tras cámaras me estuviste comentando cuando hablamos la primera vez que tu esposo, que en ese momento obviamente no era tu esposo, pero te llevó a la iglesia y tú ibas porque te sentías mejor, pero no te habías convertido totalmente. ¿Cómo fue ese momento exacto de tu conversión? ¿Qué fue lo que pasó? Porque ahí Dios hizo un milagro en tu vida que a mí me maravilló y dije, wow, qué hermoso es el Señor. Cuéntanos eso para que la audiencia pueda escuchar ese testimonio precioso. Sí, yo tomé la decisión de aceptarle la invitación, eh, de tanto que él me insistía, solo éramos amigos en ese entonces, nosotros no éramos más nada, éramos muy buenos amigos y él no sabía el problema que yo tenía, pero él me decía, tú solamente vas a ser sana si buscas de Dios. Pero como él no estaba tampoco en los caminos del Señor, pues yo lo miraba y me daba risa, pues yo siempre fui una mujer que me burlé desde los 14 años del Evangelio. Desde los 14 años el Señor me estaba buscando y siempre me burlé. Yo decía, Mm. ¿qué tal yo estar por allá danzando, esa gente loca? Para mí todos eran unos locos. Entonces, para mí era muy sorprendente estar en ese lugar y más sin embargo acepté y desde ese momento nunca más quise volver a apartarme porque fueron solamente 1 o 2 meses en los que pude burlarme. Pero cuando el Señor tomó la determinación de tú eres de este mundo, tú eres de mi reino, hizo un milagro sobrenatural. Yo te estaba contando que yo tuve la oportunidad de ver a alguien completamente gigante en el altar de mi iglesia y tenía un manto blanco puesto espectacular. Nunca le vi la cara, pero pues sí lo vi de acá para abajo. Y tenía unas manos muy grandotas y me invitó a que fuera hacia él y lo tocara. Y yo dije, ahora sí que me estoy volviendo más loca todavía, pero igual pasé. Cuando yo toqué ese manto, fui completamente sana. Yo sentí un fuego en todo mi cuerpo. Yo veía cómo los demonios huían de mí. Tenía un flujo de sangre, hacía 12 años que los médicos no habían podido sanar y desde ese momento
fui completamente sana y de 20 kilos que pesaba, pasé a 58 kilos. Eso fue lo que a mí me hizo entender que realmente Dios sí existía. Y haber tenido ese encuentro tan personal y ese encuentro tan grande con Él es lo que hoy en día todavía me mantiene para poder seguir adelante con su llamado, porque que yo esté acá sentada hablando con usted, eso no lo hace sino Dios. Amén. Wow, tremendo. O sea, tal cual como la historia de la mujer del flujo de sangre de la Biblia, ¿no? El Señor se te Sí, presentó y te dijo, tócame, toca el manto. sí, completamente. Y ahí fue donde tuve ese verdadero encuentro y ese verdadero arrepentimiento y es lo Y ese fue el mejor que me... momento exacto de tu conversión, ¿no? Porque antes estuviste asistiendo a la iglesia, pero te burlabas todavía. Sí, señora, yo me reía de todos. Es más, habían personas que notaban que a mí no me gustaba estar ahí, pero yo te lo decía, o sea, yo era un completo Saulo. Yo Ya. perseguía lo- los cristianos. Lo que pasa es que uno en esta oscuridad, en esas tinieblas, uno no entiende muchísimas cosas y a veces piensa que no, son imaginaciones, pero no, el mundo espiritual es completamente cierto. Él sí existe, sí, sí se mueve. Hay personas que todavía no lo creen. No creo. Ujú, exacto. Wow, qué hermoso testimonio, Judy. Realmente esto va a ser bello. O sea, que mucha gente pueda escuchar este testimonio, va a elevar la fe y la esperanza, ¿no? Porque el Señor no hace excepción de personas y Él nos ama tanto, tanto, tanto. Y bueno, cuéntame, hablemos un poquito del Halloween, Judy. Tú que estuviste en este mundo y que próximamente estaba por celebrarse esta fecha, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? ¿Es realmente una fiesta de brujos, satanistas? ¿O es una celebración inocente para niños para que se disfracen y pidan dulces, coman golosinas? ¿Qué implicación espiritual tiene realmente estas fechas? Absolutamente nada de inocente. Nada, nada de inocente. Desde el momento en que tú estás ya pensando, así sea en compartir un dulce, esa fecha, ya tú estás atando tus hijos a los muertos, a los brujos, a fantasmas, a tanta cosa que se mueve espiritualmente. Esto de inocente no tiene nada. Es un culto que se Ok. rinde a los muertos. Esto no Ah, tiene nada absolutamente que ver con Dios, con los vivos, no. Muchos en su ignorancia lo ven así, como que no es que es algo para los niños y no sabemos en el peligro espiritualmente que estamos invocando demasiados espíritus, demasiados demonios. Eso empieza a abrir puertas y estoy hablando no solamente para los del mundo, en especial para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, porque a veces pensamos que las cosas de Dios son un juego, o sea, que Dios es un entretenimiento y en las iglesias nos estamos enfocando más es en entretener, pero realmente estas cosas casi no se hablan porque hay muchos tabú que se abren puertas. Hay cristianos, yo he visto demasiados que aún ministran, siervos que les da miedo tocar estos temas que porque es muy fuerte, no. Nosotros no fuimos llamados a tener temor ni a tener miedo. Eso no viene de parte de Dios, pero es un mundo en donde el satanismo coge muchísima fuerza, nadie lo cree y en esa época es donde más roban niños, en donde más se pierden bebés. Si podemos ver muchos de esos casos, esos niños no vuelven a aparecer. Si todos supieran lo que se mueve a nivel mundial con estas fechas tan tremendas, no lo harían. Esto de inocente no tiene absolutamente nada, aún con niños dentro del vientre, y son utilizados por Satanás para este tipo de cosas. hacen sacrificios, ¿no? Y hacen sacrificios con mujeres embarazadas, con niñas vírgenes, utilizan adolescentes y son más atacados. eh, todo, ¿cómo te explico, Belén? En el infierno hay algo que se puede ver espiritualmente y es que cuando uno inicia este mundo, nosotros espiritualmente podemos ver
quién realmente está con Dios porque esa persona brilla. Cuando esa Mm, persona brilla es donde Satanás más quiere destruir. El cristiano que realmente está con el Señor, que ya tiene su vida totalmente consagrada, ellos reflejan un brillo. wow. Esto es súper importante, Judy, porque como tú dices, se abren puertas cuando se participa de estas fiestas, ¿no? Aunque parece inocente así un niñito ir a pedir dulces o estar disfrazado, para algunos parece inocente, ¿no? Sobre todo para personas que no conocen todavía al Señor, pero el hecho de participar, el hecho solo de disfrazarse, de involucrarse en estas fiestas, de ir a estos lugares donde la casita del terror y todo eso, ¿verdad? Ya son puertas abiertas al enemigo. Es como que ya tú estás participando de ese culto y dando culto a la muerte. Sí, no es solamente eso, Belén. Los espíritus y todo ese tipo de cosas se mueven en rango, o sea, hay que aclarar, Satanás es demasiado ordenado. Mm, Esto es una organización completamente ordenada. Entonces ellos suben por rango, ¿cierto? Entonces, entre más gente se una a esto, más de nivel van subiendo los brujos, los wow. satánicos, porque espiritualmente coge fuerza. Entonces, ¿qué es lo que hacen en todo ese vínculo a nivel satánico? Cuando yo me salí, recuerdo que yo a los 16 años ya iba a subir como sacerdotisa, ya Wow. iba a ser, en ese mes de octubre yo iba a pasar ya a ser sacerdotisa a mis 16 años y recuerdo que mi mamá volvió con mi papá y nos fuimos. No se pudo hacer absolutamente nada. En ese momento para mí fue lo peor, pero Dios ya todo lo Claro. tenía organizado. Porque imagínate, donde yo hubiera, en ese momento no se pudo, pero yo llegué a ser sacerdotisa y de ahí para allá siguen subiendo los rangos. Entonces cada vez va siendo algo más tremendo y la gente piensa que esto es un juego. Esto no Mm, es un juego. Entre más se unen las personas a participar en este tipo de rituales, más poder y autoridad le están dando a Satanás de seguir gobernando este mundo y que la maldad se siga aumentando. Porque cada año en esta celebración tienen esas ceremonias de ir subiendo los rangos y eso va aumentando cada vez más el poder de ellos. wow, wow, tremendo. Judy, hablemos un poquito de liberación. Cuando tú te convertiste al Señor, tú estabas siendo atormentada por estos espíritus con los que tú estuviste participando, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Tú te convertiste y fuiste completamente libre o tuvo que haber un proceso de liberación? Y aquí quiero también esto para la audiencia que pueda entender un poquito que cuando tú te conviertes no es que ya eres totalmente libre, sino que tienes que entrar en un proceso de limpieza, ¿cierto? Y nosotras tuvimos una sesión de liberación y a mí me impactó mucho luego, después de nuestra administración, que tú me mandaste un audio y me dijiste, wow, fui a la iglesia y me ministraron de una manera diferente y recibí palabra. Y yo me quedé, wow, qué hermoso, Señor. Cuéntanos un poquito de esto, ¿no? Cuéntanos un poquito de esto. Sí, ya son 9 años los que voy a completar en los caminos del Señor. 9 años en donde no han sido fácil porque el enemigo siempre quiere venir a recordarte de dónde saliste y que no eres nada, ¿cierto? Pero Dios es grande y poderoso y son 9 años que han sido de muchísima liberación porque pues sabemos que uno llega siempre muy contaminado. Eh, Mis liberaciones fueron constantes, una tras otra, y al paso que uno va avanzando en el Evangelio y se va llenando de Dios, tú vas sacando todo eso, pero vas recogiendo todo lo bonito de Dios. Entonces llega un punto en donde esas liberaciones van siendo cada día menos, menos, ¿cierto? Yo me sentía muy triste a veces porque siempre me ministraban lo mismo, siempre era lo mismo, y yo decía, Dios, pero ¿qué pasa? Hasta que un día me pasó un suceso en donde una vecina que es muy agresiva
Me gritó bruja, hechicera, y yo dije, ay, poder en el nombre de Jesús, ¿qué es esto? Yo me quedé como maluca, o sea, yo sentí pena, vergüenza, y yo decía, Dios mío, yo nunca he sido nada de eso, ¿por qué todavía? Y me metí en una intimidad con el Señor y le dije, algo todavía hay en mí. Necesito que lo reveles, necesito que me muestres y no te voy a dejar tranquilo, Espíritu Santo de Dios, hasta que tú no me reveles y me muestres. Y así fue. Me metí, no lo dejaba tranquilo. A los 3 días tuve un sueño en donde yo veía que era libre, pero te veía a ti. Y es Wow. algo pero yo no conozco a Belén, pero yo no sabía el nombre, pero vi que mi liberación final iba a ser a través de ti. Cuando, bueno, yo seguí orando y yo, bueno, ya sé que voy a ser libre, no sé quién sea la mujer, Dios usa a quien quieras, pero yo quiero ser completamente libre. Cuando me habla Carolina, me dice, Judy, mira que recibí una liberación, empezó a contarme para no alargarles la historia. Cuando me manda una foto suya, mira, ella es Belén. A mí no me importó todo lo que ella me dijo en ese momento, se me borró el cassette. Yo simplemente me es la mujer que Dios me mostró. Y ella era hablarme y hablarme, a contarme su testimonio. Y yo, no, venga, espere, necesito contactarme con ella. ¿Quién es ella? Y mi hijo se llama Belén, pero sí, yo voy a hablar con ella y ya te cuento. Cuando me mandó el número y te hablé, y fue súper maravilloso porque resulta que el Señor ya me había mostrado lo que había en mí todavía y fue que yo pasé por un proceso de luto y de dolor muy duro. Espérame un ratito, Entonces, antes de que avances para explicar un poquito el contexto. Carolina, tu amiga quien te contactó, fue una chica a la que yo ministré antes, ¿no? Y por eso ella te dijo, mira, yo recibí liberación aquí y te contactó y bueno, y te puso en contacto conmigo. Y ahí fue donde tú, bueno, nos contactamos, hablamos por WhatsApp, creo que te mandé el formulario, ¿cierto?, de liberación. Y ahí el Señor te reveló otras cosas. sí, cuando tú me mandaste ese formulario, fue una guerra espiritual tremenda, Belén. Yo casi no lleno ese formulario. Yo Wow. sentía otra vez esa opresión sobre mí, los demonios como que no lo vas a hacer. Era una cosa tremenda. Yo decía, Dios mío, me dio dolor de cabeza. Yo llamé a Carolina y le decía, Caro, me siento súper mal, pero más sin embargo, tuve que parar y mira todo lo que me demoré, siempre me demoré en llevar el formulario porque una Mm. opresión, me enfermé impresionante, yo lloraba del dolor de cabeza, iba a coger Wow. el formulario y llenarlo y no, o sea, yo no veía bien lo que decía, pero sabemos que cuando Dios tiene cosas para nosotros, siempre va a venir la oposición. Y yo siempre lo he visto de esa manera. Yo siempre digo, Dios, gracias, porque si hay oposición significa que soy tu hija y que vienen cosas grandes. Porque Satanás no molesta a los de afuera, no, él molesta es a los que brillamos en Cristo Jesús. Claro, totalmente. Bueno, y cuéntanos tu experiencia en esa administración. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cómo te sentiste después? Y cuéntanos eso que pasó en tu iglesia, que a mí me dejó, ay, qué hermoso. Eh, Bueno, pasó la liberación y yo empecé a sentirme diferente, volví, cambió mi rostro, otra vez pude sonreír, ya era contenta, no sentía esa opresión en mi cuerpo, me empecé otra vez a aliviar cuando llegué el domingo a la iglesia y estaba de invitada una hermana que se llama Luz Dari. Ella siempre que va, pues me ministra demasiado, pero yo soy maestra de los niños en la escuelita dominical, entonces yo estaba con los niños, pero cuando entré, ella me dijo, Judy, no había terminado esperándote. Desde hace rato te estaba buscando, ¿dónde estabas? Y yo, en la escuelita de los niños. Y me dijo, ¿puedo orar por ti? Yo le dije que sí. Cuando ella empezó a orar por mí y fue muy bonito porque a través de ella Dios me habló y me dijo de que yo ya estaba lista, o sea, ya no fue de esa liberación siempre,
sino que fue ya palabra de confirmación que era completamente libre, que ya estaba completamente libre para seguir creciendo y seguir avanzando. Y fue algo muy bonito, demasiado, demasiado bonito, porque ella iba a empezar como a orar de la misma manera, pero no. Dios le transformó su oración y fue muy bonito vivir ese momento porque justamente el día anterior había sido la liberación y al otro día voy a la iglesia y que Dios confirme de esa manera es algo impresionante y desde ahí mi ministerio ha ido creciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios. En Cristo hay verdadera libertad. Para todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, solo en Cristo Jesús hay verdadera libertad. Y si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Judy, para terminar esta entrevista, ¿qué mensaje tú le darías a estas personas que están todavía atrapadas en este mundo del ocultismo, brujería, hechicería, satanismo, y que quizás se han dado cuenta, quieren salir, pero no encuentran una salida, sienten desesperanza? ¿Qué podrías decirles, Yuri? Y también si puedes, luego de darles el mensaje, orar por ellos. Belén, yo le diría a todos los que están en este mundo y que ya están desesperados y que realmente quieren salir, que no tengan temor, que no sientan miedo, porque es lo que más nos mete el enemigo cuando queremos salir de ese mundo. Nos meten demasiado temor y demasiado miedo, entonces no, yo quiero decirles que suelten el miedo, que dejen el temor y que vayan y busquen de Dios, que solamente Dios puede sacarlos de ahí, yo se los digo por testimonio. Así como una vez yo me sentí desesperada, angustiada por querer ya terminar con todo esto, que así mismo lo hagan, en ese mundo vemos que el cristiano brilla, pero también quiero decirles que nosotros, si encontramos a luz a Dios, también encontramos esa luz, porque también somos parte de esa luz. Dios no mira lo que fuimos, no, a Dios lo que le interesa es lo que somos ahora, que tengamos realmente un convertimiento, un arrepentimiento y que no sientan miedo, que eso es simplemente algo que no va a hacernos absolutamente nada si volvemos a buscar del Señor, que Dios todo lo hace nuevo, que para Dios todos somos sus hijos. Entonces, que no sientan miedo, que si realmente quieren En salir paz. y quieren cambiar y quieren buscar su paz, ya saben dónde encontrarla, que es en la presencia de Dios. Así es. Judy fue desahuciada, o sea, el enemigo le quiso matar, meter ese miedo, ¿no? En el momento que tú quisiste salir de ese mundo y te dieron 3 meses de vida, pero el Señor te sanó, te liberó, te rescató, ¿sí? Porque los planes de Dios, el enemigo no los puede dañar, no los puede destruir. Los propósitos de Dios se cumplen sí o sí, así que no temas, toma la firme decisión de buscar de Jesucristo. Él es tu libertador, Él es tu salvador, Él pagó el precio por ti, por tus pecados, para que tú puedas ser completamente libre. Y Judy, quisieras hacer una oración por estas personas que nos están mirando. Claro que sí. Gracias. Amado Dios, en esta hermosa y preciosa mañana, Padre, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te doy exaltación, Papito Dios, y te agradezco todo lo que hiciste por mí, Señor. Te doy gracias por donde me sacaste, Padre. Te doy gracias por lo que soy hoy en día, Señor. Pero también quiero orar, Padre, por todo lo que se levanta en este mes, amado Jesús, hasta el 2 de noviembre, Padre, que seas tú tomando el control, que toques corazones, Señor, de esas personas que todavía están en este mundo, Padre, para que sean transformados, renovados, para que sean llenos de tu presencia, Dios, para que les des esa vida en paz, en tranquilidad, en gozo, que solamente viene de ti, Señor, así como lo hiciste conmigo, Padre, así como una vez tú pusiste tu mirada en mí, tuviste misericordia y me sacaste de ahí, amado Jesús, y me invitaste a estar en tu presencia.
Me siento honrada, Señor Jesús, por todo lo que tú has hecho por mí, Padre. Por eso yo hoy en día, Padre, te quiero honrar y agradecer, Señor. Gracias por la vida de Belén, Señor, que fue quien tú utilizaste, Padre, para levantar esas mujeres, Señor Jesús, que tanto necesitábamos, amado Dios, y aún seguimos necesitando, Padre, mujeres así como ellas, forzadas y valientes para este ministerio tan hermoso, Padre, que es de levantar mujeres. Te doy gracias, Padre, bendigo todas esas personas, Señor, que en estos momentos quieren salir y no saben cómo, Padre. Te pido que este mensaje llegue a sus corazones, que tú las puedas hacer entrar en razón, Señor, que a través de esta corta reflexión, Señor, que Belén hizo para concientizar a las personas, Padre, de lo que se mueve en estos momentos, sean llegado a sus corazones, a sus mentes, Padre, que todo el cautivo, Señor, encuentre libertad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, Judy. Muchísimas gracias a la audiencia que nos está escuchando, que nos está viendo. Compartan esta información, ¿sí? Para que llegue a más personas y para que la luz de Cristo llegue a todos los corazones. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Dios te bendiga, Judy. Chao, chao. Dios te bendiga, Belén.